Esta semana, señor Tobío, cuando estamos concluyendo el primer semestre del año 2024, hay varias empresas reconocidas a nivel nacional como líderes en lo que tiene que ver con sondeos de opinión y encuestas. Han venido consultándole a los colombianos en las diferentes ciudades del país, midiéndole el pulso de cómo está el país, de cómo van los mandatarios a nivel nacional, cómo van los mandatarios también a nivel de los departamentos y de las capitales, de las principales ciudades del país. Y hemos conocido, se ha divulgado una encuesta ayer, creo que fue ayer, señor Tobío, que se conoció una Sí, encuesta que de daba Inbamer. cuenta de Inbamer, sí, señor, creo que era una encuesta contratada para el canal Caracol y para Blue Radio. Y creo que en ella se expresaba la opinión de los colombianos frente a la favorabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro y no le fue nada bien al presidente. Pero hoy hemos conocido una nueva encuesta, esta vez realizada por Guarumo y Ecoanalítica, Medición y Conceptos Económicos SAS. Esta firma, Guarumo, es una reconocida casa de encuestas a nivel nacional que, entre otras cosas, durante la campaña presidencial del año 2022, estuvo muy cerca de cada uno de los resultados finales, tanto en las consultas de las diferentes vertientes ideológicas. Recuerde que hubo tres grandes consultas, la del pacto histórico, la de el llamado Equipo por Colombia, que era la consulta como de la centro derecha, y había otra consulta que era la del centro, en la que participaron, por supuesto, en cada una de ellas, dirigentes políticos afines ideológicamente que aspiraron el 13 de marzo del año 2022 a ser elegidos como los candidatos presidenciales de cada una de esas vertientes. En medio de ese ejercicio y luego de la primera vuelta y de la segunda vuelta, esta firma, Guarumo Ecoanalítica, hizo sus proyecciones estadísticas y estuvieron muy cerca de cada una de de los resultados que finalmente se obtuvieron en las diferentes encuestas. Hoy Guarumo y Ecoanalítica hace una nueva encuesta con recursos propios y el objetivo fue preguntas sobre la favorabilidad y percepción y escenarios hipotéticos electorales. Esta encuesta está carnuda por la cantidad de información que contiene y el interés que tiene, no solamente porque le hace un análisis al actual gobierno, no solamente porque hace un análisis de la proyección económica del país, de cómo piensan los colombianos que va el país, de cuál va a ser el futuro, de cuáles son los principales problemas que en estos momentos agobian a la ciudadanía. Y fuera de eso también hace un desglose por regiones de cuáles son las principales preocupaciones, los principales temas que le inquietan a los ciudadanos de las diferentes regiones del país. Y no solamente se queda ahí, sino que va más allá y ausculta la opinión de los colombianos acerca de los diferentes candidatos o precandidatos presidenciales para el 2026, los divide por sectores ideológicos y luego también hace un interesante ejercicio de una primera y una segunda vuelta entre los candidatos o posibles candidatos presidenciales en el 2026 que registran hasta el momento unos interesantes guarismos en lo que tiene que ver con la encuesta. El Mira, a mí me objetivo, gustó porque está muy completa, está completa, hay un buen material para analizar y además creo que agrupa a la mayoría de los que están en el escenario político, todos los que se creen precandidatos, los que se sienten precandidatos y otros que la misma gente impulsa los nombres. Entonces creo que está bien interesante el tema. de hecho, lo que hay que decir es que la política es de momentos, la política es de cortes. Y a corte de hoy, esos son los candidatos o los precandidatos que suenan. Algunos de ellos no han oficializado aspiraciones presidenciales, ni mucho menos, porque apenas se van a cumplir 2 años del mandato del presidente Petro, pero seguramente en el año 2025 algunos de ellos tendrán que tomar la decisión
sobre si van a candidatizar su nombre para la presidencia de la República. También a esta lista, obviamente, le faltarán algunos nombres que todavía no han hecho anuncios ni han mostrado intenciones, pero que seguramente se integrarán a la puja por la presidencia de la República y conoceremos esos nombres y seguramente se medirán en su momento. El objetivo general de la encuesta pregunta sobre favorabilidad y percepción y escenarios hipotéticos electorales. El universo de estudio fueron hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos residentes en el territorio nacional, exceptuando a los denominados antiguos territorios nacionales y al archipiélago de San Andrés, y que hayan votado para un total de 38 millones de colombianos. El diseño de la muestra es una muestra, es un probabilístico. Fueron 1.998 encuestas distribuidas en las ciudades de Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Caucasia, Chía, Cota, Cúcuta, Envigado, Girón, Ibagué, Jamundí, Madrid, Manizales, Medellín, Montería, Mosquera, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Piedecuesta, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Tunja, Turbaco, Valledupar y Villavicencio. La técnica de recolección fue encuesta presencial, cara a cara en los hogares. La fecha de recolección fue entre el 22 y el 26 de junio. Es decir, hasta ayer estuvieron recolectando datos. Personajes por quienes se indagó. Bueno, vamos a conocerlos en un momento. El margen de error de la encuesta es de un 2.2% y el nivel de confianza de un 95%. La distribución de la muestra se realizó según el censo poblacional. Los marcos muestrales fueron el censo poblacional nacional y el potencial electoral. Las preguntas concretas se formularon en el formulario que llevaban los diferentes encuestadores. Pero vámonos a los resultados. Y yo soy muy claro en que en cada encuesta debemos leer la ficha técnica, porque es una forma de darle seriedad y contundencia a los datos estadísticos que a continuación vamos a compartir. Es una encuesta realizada, repito, por una empresa seria, una empresa que siempre dio ganador al presidente Gustavo Petro en la primera y en la segunda vuelta, así como en la consulta del pacto histórico. Es un poco como para desdibujar aquellas críticas que dicen que esta encuesta es de la derecha o cosas así, porque hace un poco más de 2 años, la encuesta siempre dio como ganador al hoy presidente y entonces candidato del pacto histórico Gustavo Petro. Entre otras cosas, doña Pierre, disculpe antes que arranquemos con los datos, la misma encuesta pregunta sobre el tema de la afiliación política o ideología y resulta que la mayoría de la gente no tiene una afinidad ni con derecha ni con izquierda. Usted puede ver ahí en el gráfico claramente en Colombia, ahí está el dato muy claro. Aunque ese tema de que no tengamos que ver con derechas o con izquierdas, yo lo pongo en duda. Y lo pongo en duda por lo siguiente. ¿Quién es el actual presidente, señor Tobío? Sí, Petro. ¿Qué filiación tiene Petro? ¿Derecha, izquierda o centro? Izquierda. ¿Quién era el presidente hasta el 7 de agosto del año 2022? Duque. Iván Duque. Claro. ¿Iván Duque era de centro? No. No era de centro, era de derecha. El gobierno anterior, que estuvo durante 2 periodos, fue el del expresidente Juan Manuel Santos. ¿Juan Manuel Santos era de derecha o era de izquierda? Se presentó como de derecha y terminó aliado con la izquierda. Pero aunque haya terminado aliado con la izquierda, usted no puede decir que Santos sea un hombre de izquierda. Sí. No, para nada. Entonces, fíjese usted, un presidente de derecha y el anterior fue el presidente Uribe de derecha y el anterior fue el presidente Pastrana de derecha. Y entonces usted se da cuenta que los colombianos de pronto no desnudan en un momento determinado su verdadera intención política. Pero esto es un país de extremo, porque en la justa presidencial del año 2022
Hubo candidatos de centro y fueron los que Sí. menos votos Sí, obtuvieron. definitivamente la gente a veces no es sincera cuando lo abordan para una encuesta, sobre todo en este sentido. No debería darle a la persona ni pena ni decir soy de esta ideología o soy de la otra. Cada quien debe tener una ideología. Todos tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mentalidad, una ideología sobre la realidad del país. ¿Usted políticamente se considera una persona de, preguntó aquí la encuesta y dice, no sabe, no responde 1.4, de derecha 20.2, de centro 7.1, centro derecha, centro izquierda 6.5, izquierda 14.7, ninguna 50.1. Pero eso en la práctica no se ve porque tenemos un país polarizado. Entonces, en la práctica, Sí, en el día a día, hablando de política, eso no se ve, pero eso fue lo que arrojó esta encuesta de Guarumo en ese sentido. vámonos entonces con las preguntas y los resultados de la misma para ir analizando punto por punto esta encuesta de Guarumo Ecoanalítica, esta noche de Contacto Radio, número uno en política, número uno en opinión. Ambiente político es el primer gran tema, el primer gran capítulo de la encuesta. Y la primera pregunta es, ¿qué calificación le daría al desempeño y gestión del presidente Gustavo Petro? Y los resultados son, bueno, 31.3%, malo o pésimo, pésimo, pésimo es el que sigue, 30.4%, malo 28.7%, excelente 6.5%, no sabe, no responde 3.1%. Y uno pudiera decir, bueno, el resultado más alto es bueno, con 31.3%. Pero saque la calculadora, señor Tobío, usted que la tiene ahí a la Sí, mano, ayúdeme por favor sumando estas dos cifras. 30.4%, 30.4 más 28.7, para ver cuánto nos da eso. sí, eso nos da exactamente 61.3. Y fíjese que coincide con la encuesta de Inbamer, que dio 62% de desaprobación al presidente, a la gestión del presidente Petro. Coincide plenamente, porque aquí lo que Sí, estamos correcto. sumando es los que consideran que el gobierno, que la gestión del desempeño del presidente Petro ha sido mala, más lo que consideran que ha sido pésimo. Sumando uno con otro guarismo, nos da casi 62%. Lo que quiere decir es que coinciden plenamente con el desfavorable que le marca al presidente Petro la encuesta de los señores de Inbamer, la encuesta que Sí, se hizo y que se conoció ayer. sí, la encuesta no está lejos de lo de ayer. Están prácticamente coinciden en ese sentido. Total. La segunda pregunta que hacen sobre el ambiente político es, ¿está usted de acuerdo con la propuesta de convocar a una asamblea constituyente? Y la respuesta de los colombianos es la siguiente, no 58.9%, sí 30.7%, no sabe, no responde el 10.4%. Es decir, la gran mayoría no está de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente. Sigue en el capítulo del ambiente político, ¿cuál es el tema que a usted hoy más le preocupa en Colombia? ¿Cuál es el tema? No sé si estamos viendo, Albertico, confírmenos si nos estamos viendo la gráfica en las transmisiones que estamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube, Noticias BQ1, y de nuestra página en Sí, Facebook, que tenemos, estamos, efectivamente. bueno, entonces, en cuanto al ambiente político, dice, ¿cuál es el tema que a usted hoy más le preocupa en Colombia? Y fíjese usted, yo hubiera jurado que el tema que más le preocupaba a los colombianos era el de la inseguridad, pero no, resulta que el tema que más le preocupa hoy a los colombianos es el acceso a la salud, con un 24.5%. Casi un cuarto de los encuestados consideran que es el problema que más le preocupa, seguido en un 18% por el tema de la seguridad, 15.4% la corrupción en el país, 14.7% la falta de empleo,
12.8% el costo de vida, 6.8% grupos armados ilegales, 4.5% acceso a la pensión, 1.6% otro, 0.8% la polarización y el 0.9% no sabe, no responde. Señor Tobío, devolvámonos un poquito y en el mismo resultado analicemos. Precisamente cuando este gobierno ha querido cambiar el esquema de salud de los colombianos, el modelo de salud, y precisamente en el momento en que el gobierno nacional, al fracasar en el trámite de la reforma a la salud a través del Congreso de la República, y precisamente después que el gobierno tomó el control de dos de las EPS más grandes de este país, la EPS más grande, que es la nueva EPS, y la EPS Sanitas. Y luego, cuando el gobierno está estudiando en estos momentos la solicitud de retiro voluntario del sistema de salud que hizo la EPS Sura, es evidente que a la gente lo que más le preocupa en este momento es el acceso a la salud. Y segundo, la seguridad, que es un tema que está casi que parejo en todas las ciudades de Colombia. Y fíjese que le sigue preocupando la corrupción. Esto está relacionado directamente con todos los escándalos de corrupción que ha habido al interior del gobierno nacional. No son pocos los capítulos que se han registrado en materia de corrupción durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y sigue preocupándole a la gente la falta de empleo, el costo de vida, los grupos armados ilegales, que sigue siendo, digamos que un tema que ha crecido con el paso de los días y donde el gobierno Petro ha presentado una flaqueza, pero absoluta, el acceso a la pensión. Esto debe ser preocupante porque esta encuesta se hizo luego de haber sido aprobada la reforma tributaria, la reforma pensional, perdón, corrijo y subrayo, la reforma pensional con la que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Gustavo Petro, dice que se mejora la cobertura y se mejora la equidad en el tema de pensiones. Pues aquí le sigue pareciendo a los colombianos o le sigue apareciendo este tema, este rubro, como uno de los más graves. 4.5% acceso a pensión. Luego, entonces, aquí lo que vemos es que el gobierno nacional, hasta el momento, hasta este momento, no ha resuelto ninguno de los problemas estructurales que hay en el país, porque sigue la gente preocupada por el acceso a la salud, sigue la gente preocupada por la inseguridad, sigue la gente preocupada por el empleo, sigue la gente preocupada por el costo de vida y sigue la gente preocupada por el acceso a la pensión. Dígame cuál de esos 5 puntos ha resuelto el gobierno en casi 23 meses de haber llegado al poder. Sí, esta encuesta traduce claramente, doña Pierre, que el país está lleno más de incertidumbre que de certezas sobre temas neurálgicos que prometió el gobierno en su época de campaña, el presidente en época de campaña en plaza pública, prometió solucionar. Y hoy en día esos problemas se han acrecentado. Aquí están, esto no es, estas no son cifras amañadas con ideologías o con tendencias políticas. Esto es lo que dice la gente en las calles, en sus casas, en su oficina, donde fueron abordados, y personas a las que no se le preguntó, ¿usted es de derecha, de ultraderecha, para que hagamos la encuesta? No, a cualquiera, espontáneamente se le dijo, señor, ¿me da 2 minutos para una encuesta? Sí, y accede y contestó. Aquí está plasmada las inquietudes y las prioridades que considera la gente debe resolver el gobierno y en los que debe enfocarse si quiere recomponer el camino en los próximos 2 años. Sí, señor. Vamos a pasar ahora a cuál es el tema que más le preocupa a la gente, pero concentrándolo ya por las diferentes regiones del país. Esta encuesta dividió al país por las siguientes regiones: Antioquia y eje cafetero, Bogotá, centro oriental, costa atlántica, que en realidad lo correcto es decir costa caribe, y la región suroccidental. Vámonos entonces a comenzar por la que más nos interesa,
que es la costa Caribe colombiana. El problema que más le preocupa a la gente del Caribe colombiano, con un 20.7%, es el acceso a la salud. 20.7%, seguido de la seguridad, 19.8%, seguido de la corrupción del país, 16.2%, y le sigue el tema del costo de vida, 10.5%. Luego le siguen, bueno, fíjese usted, No, porque me volé una, la falta de empleo supera. La falta de la empleo es falta de la empleo primera. tiene un 24.3%, es la primera. 24.3% falta de empleo, seguido del acceso a la salud, 20.7%. Luego la inseguridad, 19.8%. Luego la corrupción del país, 16.2%. Y al final, dentro de todas estas, el costo de vida, 10.5%. Y nos vamos por regiones y vemos, fíjese usted, acceso a la salud. En el eje cafetero es la mayor preocupación, 30.7%. En Bogotá es también una de las mayores, la segunda mayor preocupación, 21.4%. En la región centro oriental, el acceso a la salud es el 26.8%, o con el 26.8%, la mayor preocupación de la gente. En la región suroccidental, si usted revisa, también el acceso a la salud sigue siendo el problema que más le preocupa a la gente. Y en el total del país es un 24.5% el volumen de la población que está más preocupado por el tema de la salud. Fíjese usted, señor Tobío y Sí. oyentes de Contacto Radio, que el tema de la salud sigue siendo vital, muy preocupante para los colombianos, porque en estos momentos entramos en una verdadera incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nuestra salud luego de que fracasara la reforma a la salud en el Congreso de la República, pero también luego que el gobierno del presidente Petro terminara interviniendo dos importantes EPS y que otras EPS como Compensar, como Cajacopi, como Sura, le hayan solicitado a la Superintendencia de Salud un retiro voluntario del sistema, con lo que el gobierno, el Estado, quedará manejando la mayoría de los afiliados a la salud en Colombia. Quizás la única EPS privada que quede por fuera de ese esquema será Salud Total, pero el resto casi todas ya están o intervenidas o han solicitado el retiro voluntario. Y eso se ve reflejado aquí, en esta encuesta, cuando la mayor inquietud por encima de la inseguridad que vive el país, la mayor inquietud de todos los colombianos en la mayoría de las regiones es el acceso a la salud. Quiere decir que seguimos en una incertidumbre, que el gobierno no ha sido claro en transmitir el mensaje de que con este nuevo esquema de salud, con esta nueva ruta y este nuevo modelo de salud, va a garantizar un mejor panorama que el que actualmente tienen los colombianos. Así, aquí sí, señor Tobío, aplicaría esa vieja frase de las abuelas que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Sí, porque curiosamente, un dato que llama la atención, desde el mismo momento en que el gobierno intervino EPS, esas EPS empezaron a dispararse en quejas. El departamento de PQR se disparó y hoy en día ha crecido ostensiblemente el número de quejas, la insatisfacción de los usuarios de esas EPS a la que el gobierno llegó como salvador y las está terminando de destruir. Y es que usted también ha podido darse cuenta que pues este no es el primer gobierno que interviene en una Sí. EPS. Y le hago una pregunta. Históricamente, cuando el gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, interviene en una EPS, ¿qué pasa? ¿Cuál es el final de esa EPS? Con eso, como más o menos sucede lo mismo que sucede con una persona que entra a UCI y lo más probable es que no salga vivo de allí cuando entra muy, muy mal. Así son las EPS. Cuando caen en manos del gobierno que las interviene, normalmente salen para liquidación. Sí, así es.
Siguiendo con el ambiente político, este capítulo que estamos analizando, el primer capítulo de la encuesta de Guarumo Ecoanalítica, que hace un análisis de toda la situación política del país, pregunta: ¿cómo considera usted que será el año 2024 en comparación con el 2023? Uy, Justamente cuando estamos terminando esta semana el primer semestre, la primera mitad del año 2024. Dice, peor 50.2%, igual 32.4%, mejor 16.1%, no sabe, no responde 1.3%. Esto indica claramente que la esperanza de los colombianos y el optimismo de los colombianos está en entredicho, porque el 50.2%, es decir, más de la mitad de los ciudadanos encuestados, considera que nos va a ir peor que en el año 2023. Desesperanzados se encuentra entonces la gente. Y a continuación, señor Tobío, hace otra pregunta que es sí. clave para conocer cuál es el nivel de esperanza, de optimismo, cuál es el futuro que la gente percibe del país.